Bienvenidos. Bueno, la primera pregunta que vamos a formular, estamos en el marco del objetivo de este eje temático para poder analizar la situación del cambio climático y cómo los residuos sólidos tienen influencia directa, cómo está afectando el inadecuado manejo de residuos sólidos y sobre todo qué perspectivas y qué posibilidades de cambio y de mejora tenemos. Por ello, la primera pregunta, vamos a seguir el orden desde el Ministerio del Ambiente, USAID y JICA. Empezamos con el Ministerio del Ambiente. Sergio, desde la perspectiva del propio Ministerio del Ambiente, ¿cómo vinculan la inadecuada gestión de residuos sólidos a los efectos del cambio climático? Bien, muchas gracias, Alberto, muchas gracias por la invitación. Encantado de participar en este congreso. Estoy contento de participar para poder hablar sobre este tema de la relación entre los residuos sólidos y el cambio climático. Para hablar de esta relación entre los residuos sólidos y el cambio climático tenemos que hablar efectivamente respecto a los gases de efecto invernadero. Entonces, en nuestro país las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de residuos están asociados principalmente a una baja tasa de valorización de los mismos, en particular en los residuos orgánicos, los cuales al ser dispuestos posteriormente en áreas degradadas por residuos sólidos, ¿no?, conocidos comúnmente como botaderos, o en rellenos sanitarios, traen como consecuencia su degradación y la emisión de metano, que es un gas que es 25 veces mayor en términos de calentamiento respecto al CO2. Entonces, en este sentido, si nosotros quisiéramos, considerando el tema del sector de residuos, digamos, reducir los impactos sobre el cambio climático o la relación que estos tienen, nosotros tenemos que enfocarnos en implementar medidas para asegurar una gestión integral de los residuos con un enfoque en su valorización, pero también, si vamos a aplicar un enfoque de economía circular en este aspecto, también debemos trabajar con un enfoque preventivo en la generación, ¿no?, un enfoque preventivo y de minimización de los residuos sólidos en toda la cadena de valor de cada uno de los productos, ¿no?, evitando que se conviertan en residuos, ¿no?, hablando desde el diseño de los productos, la gestión de los mismos, mejorando los sistemas de transporte y distribución de los alimentos, asimismo también mejorando la manera como consumimos los productos, con el objetivo de evitar que lleguen a convertirse en residuos, ¿no? No hay mejor residuo que el que no se genera, como probablemente hayan escuchado. Entonces, en ese sentido, el Ministerio del Ambiente ha venido desarrollando una serie de iniciativas para mejorar justamente la gestión de los residuos sólidos, promover su valorización, pero también, como lo menciono, con un enfoque preventivo y de minimización de su generación. Gracias. Gracias, Sergio. La misma pregunta, Gladys Monge de USAID, ¿cómo vinculan la inadecuada gestión de residuos sólidos a los efectos del cambio climático? Muchas gracias, Beto. Buen día con todos. Muchas gracias a los organizadores por invitarnos a participar de este evento. Es un gusto para nosotros estar aquí y ver caras amigas. ¿Cómo vinculamos el cambio climático con la gestión de los residuos? Como bien Sergio acaba de decirlo, en realidad los residuos que generamos tienen un gran contenido de materia orgánica. Nuestros países, los países de América Latina y el Caribe, generan una gran cantidad de materia orgánica. En promedio, digamos que es un 60% de materia orgánica y es mayor en muchas ciudades. Esto es importante tomar en cuenta porque es el origen de la generación de gases de efecto invernadero que generan el cambio climático. ¿Qué es lo que genera el cambio climático relacionado con residuos? La generación de metano. Y tampoco podríamos tal vez decir que es malo la generación de metano. Está mal la liberación incontrolada de metano que se da en los botaderos a cielo abierto, en las áreas degradadas por residuos sólidos. La generación de metano per se no es mala, porque se puede aprovechar como energía. El metano tiene un alto poder calorífico. Bien manejado, bien operado, un relleno sanitario podría generar energía, así como con las otras alternativas de generación de energía, como los biodigestores y otros. Pero eso también tiene
sus requisitos. Cuando se trata de ciudades pequeñas, es difícil pensar en el aprovechamiento energético del metano por los costos involucrados. Pero cuando se trata de ciudades medianas a grandes que generan ya mayores cantidades, podríamos pensar en esto. Entonces, ¿cómo se vincula? Precisamente por el inadecuado manejo de los residuos que generamos, en particular los residuos orgánicos, que inadecuadamente dispuestos en botaderos, vertederos a cielo abierto, se degradan de manera anaerobia, luego de pasar por las fases de degradación aerobia, por supuesto, y generan el metano, que cuando no está bien canalizado y tratado, se libera al ambiente con un poder como gas de efecto invernadero, como ya Sergio lo ha dicho, 25 veces superior al dióxido de carbono. Por otro lado, tenemos que la generación per cápita de residuos es cada vez mayor en nuestras ciudades. La urbanización creciente, el crecimiento de la población, la industrialización genera un incremento en la generación per cápita. Y ese incremento también está relacionado con la mayor generación de residuos orgánicos, que inadecuadamente manejados nuevamente generan contaminación ambiental por la liberación incontrolada de gases de efecto invernadero como el metano. Acciones para esto, creo que las siguientes preguntas ya tratan sobre acciones para, así es que solamente queríamos hacer la relación cambio climático con residuos sólidos. Muchas gracias, Gladys. Juana Miyashira de JICA, ¿cómo vincular la inadecuada gestión de residuos sólidos a los efectos del cambio climático? Sí, buenos días con todos. En primer lugar, quisiera traer el saludo del señor Takashi Nishimura, que es el representante residente de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, aquí en el Perú. Y el día de hoy estoy aquí en este importante evento representando a JICA. Bien, contestando a la primera pregunta, ¿cómo vincula la inadecuada gestión de los residuos sólidos con el cambio climático? Puedo decir que el componente crítico de la gestión integral de los residuos sólidos es la disposición final, ¿no? Y hablando de disposición final inadecuada, pensamos rápidamente en esos grandes espacios, ¿no?, donde se acumula los residuos sólidos, se disponen de manera inadecuada en esos botaderos a cielo abierto que generan justamente esos gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono y el metano, ¿no?, que impactan sobre el cambio climático. En realidad es una problemática que debemos tomar mucha atención porque impacta directamente contra la salud de las poblaciones, ¿no?, la calidad de vida, el medio ambiente que tanto debemos cuidar. Entonces, nos obliga a pensar cómo puedo yo, desde mi posición, ¿no?, como ciudadano, como institución, como empresa, poder generar este gran cambio que nuestro país necesita, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con una siguiente reflexión. Para el Ministerio del Ambiente, ¿qué programas o proyectos se vienen gestando sobre contrarrestar los efectos del cambio climático en residuos sólidos? Gracias por la pregunta. Antes de comenzar a mencionar un poco las actividades que venimos realizando y las iniciativas que tiene el Ministerio del Ambiente, también es importante tener en cuenta, según el último inventario de gases de efecto invernadero y de contribuciones al cambio climático en términos de emisiones elaborado en el país, que fue publicado en el 2019, dentro de todo el parque de emisiones, el sector de residuos y el manejo de los residuos representa alrededor del 5% del total de las emisiones en el país, ¿no?, para tener una idea de la contribución de este sector.
Y también, bueno, es grato comentarles que ya luego de eso se ha hecho un segundo inventario y este estará siendo publicado en los próximos 6 meses por el MINAM con datos más actualizados al 2021. La función del Ministerio del Ambiente es técnico-normativa, ¿no? En este sentido, desde el Ministerio del Ambiente nosotros actualizamos la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el 2016 y bueno, luego vinieron una serie de mejoras regulatorias al respecto y modificatorias. Y la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos señala que uno de los lineamientos para la gestión integral de los mismos es el de procurar que la gestión de residuos sólidos contribuya a la lucha contra el cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En ese sentido, el MINAM viene implementando en coordinación con los gobiernos locales y el Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en zonas prioritarias del país, con el financiamiento, ¿no?, de importantes socios como son la cooperación japonesa, JICA y el Banco Interamericano de Desarrollo. En este proyecto, en cuya primera etapa se contempla la implementación de 31 sistemas de gestión integral de residuos sólidos en el país que permitan justamente asegurar el manejo adecuado de los residuos sólidos desde su generación hasta su disposición final. Entre ellas, tecnologías para la valorización de los residuos sólidos, ¿no? Cuando hablamos de reciclaje, tendríamos que entender reciclaje material, pero también el reciclaje orgánico, que es la valorización de los residuos orgánicos, y también asegurando una adecuada disposición final de los mismos que contribuya a mitigar la generación de los gases de efecto invernadero, ¿no?, con medidas de control apropiadas. Asimismo, es importante resaltar que el MINAM promueve iniciativas públicas y privadas, municipales y no municipales, en la gestión integral de los residuos sólidos. En ese sentido, nosotros tenemos un programa de incentivos a la mejora de gestión de residuos sólidos municipales. A partir del 2018 hemos venido promoviendo la valorización de los residuos sólidos orgánicos municipales con los gobiernos locales, lo cual permite la inclusión de estos dentro del ciclo productivo nuevamente mediante el proceso de compost u otras alternativas como el humus o el biogás, que logren disminuir la cantidad de residuos sólidos que llegan a ser dispuestos inadecuadamente. Y en consecuencia, de esta manera se contribuiría a reducir, a mitigar los gases de efecto invernadero. Se ha estimado que entre el 2018 y el 2022 la valorización de los residuos sólidos orgánicos a través de este programa ha contribuido a mitigar alrededor de 25.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente, ¿no? Gracias. Gracias. La misma pregunta, ¿qué programas o proyectos se vienen manejando desde USAID para contrarrestar los efectos del cambio climático por la inadecuada manejo de residuos sólidos? El programa Ciudades Limpias Océano Azul, CCBO por sus siglas en inglés, de USAID, está actuando en 10 países del mundo. En Perú en América Latina estamos en República Dominicana y Perú. El foco del programa Ciudades Limpias Océano Azul es reducir la contaminación de los océanos por plásticos. Pero los plásticos no llegan solos al océano, llegan con un conjunto de residuos, entre los cuales están los residuos orgánicos y todo lo que generamos como sociedad. ¿Qué se está haciendo para reducir este grave problema ambiental? Estamos trabajando en Perú con 3 municipalidades en ciudades costeras, aplicando un modelo que esperamos sea replicable en las otras ciudades del país. Para reducir los efectos del cambio climático, estamos trabajando en la mejora de la gestión integral de los residuos sólidos, tanto con las municipalidades como con las organizaciones de pescadores artesanales, en los desembarcaderos pesqueros artesanales. Con estos grupos y, por supuesto, con la población, con la sociedad civil organizada. Con estos grupos estamos trabajando para mejorar la gestión de los residuos y particularmente respecto del cambio climático, estamos ya terminando el diseño de los expedientes técnicos. El primero de ellos, el expediente técnico para la implementación de la infraestructura de residuos sólidos en Máncora, que es una de las ciudades donde estamos trabajando. Por supuesto, también con su estudio ambiental, el instrumento de gestión ambiental, que en este caso es una declaración de impacto ambiental. Por otro lado, también se está trabajando
en la formulación de un expediente técnico para el mejoramiento de la operación temporal del actual botadero municipal, dado que mientras no se construya el relleno sanitario no puede cerrarse el botadero municipal, pero sí se puede mejorar las condiciones de operación. La quinta disposición transitoria de la ley permite esto a las municipalidades, mejorar las condiciones de operación temporal del botadero. Para eso se está formulando un expediente técnico. Seguidamente, el expediente técnico para el programa de recuperación del área degradada, porque ahora sí, una vez que se consigue el financiamiento para construir el relleno sanitario en Máncora, se tendrá que proceder a la clausura del botadero, al cierre de ese botadero. Eso como una acción de mejoramiento de la disposición final, la infraestructura. Pero por otro lado tenemos que los residuos orgánicos, que son los que generan el biogás y los gases, por supuesto, de efecto invernadero, el metano, el dióxido de carbono, tienen que ser aprovechados. Y la otra acción que se está desarrollando es implementar la recolección selectiva de los residuos. Tratar de que la menor cantidad posible de residuos vaya a la disposición final. La mayor parte de los residuos es aprovechable. Entonces, los residuos orgánicos tendrán que ser separados, ya lo están siendo, se está desarrollando la recolección selectiva de los residuos orgánicos, cada vez con una mayor participación de la población para la producción de compost, por ahora compost. Otra acción importante es la sensibilización a la población. No es fácil conseguir que la población separe sus residuos correctamente. Es un proceso que toma tiempo. Y el enfoque dentro de CCBO es empezar con la niñez. Involucrar a todos los actores que tienen que ver, y todos en realidad tenemos que ver con la gestión de los residuos. Con la niñez, empezando con el sector educación, incorporar temas de responsabilidad del generador en el manejo de sus residuos, pero desde la niñez. Porque aquel niño que lleva su lonchera, un plátano, una manzana, un yogur, debe saber que la cáscara de plátano va aquí, las cáscaras de la manzana aquí, el envase de yogur en el otro lado, empezando desde la niñez. Es más difícil cambiar los hábitos de los adultos. No es imposible, y es por eso que también trabajamos con las juntas vecinales, para que ellos lleven el mensaje a sus comunidades, los presidentes de las juntas vecinales, separar los residuos correctamente, para permitir el aprovechamiento de los orgánicos y evitar que se vayan a un lugar de disposición final, que aunque sea un relleno sanitario no tendrían que llegar. Los residuos orgánicos pueden ser aprovechados, por lo tanto, tenemos que empezar desde la niñez, no solo en la niñez, también en las instituciones públicas, con las instituciones privadas. Estamos trabajando con el gremio de hoteleros en Máncora, les dije con el gremio de pescadores artesanales también, porque los pescadores artesanales se van 10, 15 días a alta mar, llegan con su cargamento de pescados y sin nada de los residuos que han generado, porque para irse 10 a 15 días al mar tienen que haber llevado insumos, llevan agua, bebidas, arroz, leche, atunes, todo lo que necesitan para vivir. Y sus residuos no regresan al puerto. Entonces también trabajamos con ellos para generar la conciencia de que debemos ser responsables de los residuos que generamos. Ese es el principio, hay una responsabilidad del generador y la ley lo dice claramente. Anteriormente la ley decía participación ciudadana, ahora no, ahora es cierto que promueve la participación ciudadana, pero pasa la responsabilidad a las instituciones. Nuestra ley lo dice, el Ministerio del Ambiente, las municipalidades, las entidades en general, los sectores son responsables de generar esa conciencia ambiental en el ciudadano.
Entonces, no desconoce la responsabilidad del ciudadano, pero también resalta la importancia de que los sectores trabajen, que todos trabajemos en generar esa conciencia para evitar la contaminación ambiental, para evitar que los residuos sean inadecuadamente dispuestos y generen gases de efecto invernadero. Somos nosotros y nada más que podemos hacer el cambio. Gracias. Gracias. Y desde JICA, ¿qué programas o proyectos se vienen desarrollando? Sí, bien como lo dijo el representante del Ministerio del Ambiente, JICA viene brindando el apoyo al MINAM en la ejecución de 2 grandes programas de inversión, ¿no? A través de 2 contratos de préstamo firmado entre el gobierno peruano y JICA para la implementación de estos proyectos de gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Como primer programa, donde JICA financia 23 proyectos, ¿no? Desde el almacenamiento, la recolección y transporte de los residuos sólidos, todas las etapas y procesos que conforman esta gestión integral, donde el aporte más importante es la ejecución de obras para la valorización y disposición final de los residuos sólidos a través de los rellenos sanitarios. Estos rellenos sanitarios incluyen una tecnología llamada los rellenos semiaeróbicos, que es una tecnología japonesa del método Fukuoka, ¿no? Que aporta grandes beneficios desde el punto de vista del cambio climático. ¿Por qué? Porque la generación de gas metano es mínima, ¿no? A comparación de los rellenos sanitarios convencionales que tenemos aquí en el Perú. El segundo programa de inversión, ¿no? Es el programa de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos. Actualmente, el Ministerio del Ambiente, a través de la Unidad Ejecutora 003 del MINAM, viene ya iniciando la ejecución propia con la elaboración de los primeros estudios definitivos para poder intervenir el próximo año ya con las primeras obras financiadas por JICA, ¿no? El objetivo principal de este segundo programa de inversión, conocido como la fase 2, ¿no? Del programa JICA BID, así lo conocen en el Ministerio del Ambiente, porque se encuentra cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? En estos 2 programas. El objetivo principal de esta segunda intervención es la clausura definitiva de estos botaderos a cielo abierto, ¿no? Y su integración paisajística con el entorno natural, mejorando la calidad de vida de estas poblaciones. En el segundo programa de inversión, JICA aporta con el financiamiento de 18 proyectos de inversión en las ciudades priorizadas a nivel de las 3 regiones del Perú, costa, sierra y selva. Gracias. Ok, última pregunta para nuestros 3 panelistas. Como Ministerio del Ambiente, ¿cuál consideran que es el principal reto para mejorar esta situación, a veces crítica, del país en el manejo de residuos sólidos? Bueno, uno de los principales retos que consideramos es el de incrementar justamente la tasa de valorización de los residuos sólidos a nivel nacional, el cual asciende a la fecha a alrededor del 2%. Hablamos de residuos municipales. Asimismo, otro importante reto es continuar con el cierre de brechas relacionadas con la población que no cuenta con un adecuado servicio de limpieza pública, así como también en la recuperación de las áreas degradadas que han sido mencionadas por residuos sólidos. Para lograr dichos retos es necesario, ¿no? Un trabajo conjunto y articulado, ¿no? Entre el sector público, el privado, los gobiernos y los diferentes actores, ¿no? Con la empresa, la academia, para contribuir a abordar este problema. Ok, gracias. Desde USAID, ¿cuál consideran que es el principal reto y cómo podría o cómo contribuye USAID al logro de este objetivo que se está planteando? Consideramos que uno de los principales retos para el país es generar un enfoque de gestión de los residuos que parta por la reducción de estos. En cuanto a los orgánicos, tenemos que tratar de focalizarnos en cómo reducimos
la generación del residuo orgánico primero, adoptando varias medidas, desde los grandes generadores, los restaurantes, las cadenas de supermercados, evitar que esos residuos, por ejemplo, que tienen fechas de vencimiento, se pierdan, adoptando acciones para utilizarlos antes de las fechas de vencimiento. En los restaurantes, en los grandes generadores de residuos orgánicos, que nos focalizamos en eso porque son los generadores de gases de efecto invernadero cuando son inadecuadamente manejados. Entonces, lo primero, la reducción. Y eso se aplica no solo a los orgánicos, por supuesto, a todo el conjunto de residuos que generamos. Cuando hemos agotado las formas de reducción de estos residuos, tendríamos que ver formas de desviar estos residuos orgánicos de las infraestructuras o de los lugares de disposición final, aun cuando sean botaderos. Desviarlos, evitar que lleguen allí, con la estrategia que hace un momento decíamos, recolección selectiva. Recolección selectiva, aprovechamiento de esos residuos, para lo cual, y nuevamente insistimos, se requiere mucho la participación de la comunidad, la sensibilización, el entender que somos responsables de eso que estamos generando. No nos cuesta mucho tener por lo menos 2 recipientes en casa, separar lo aprovechable de lo que no es aprovechable, y deberíamos tener otro, pero bueno, no nos cuesta mucho. Entonces, involucrar ese otro aspecto. Otro gran reto es ese, como país, generar esa conciencia ambiental en todos los generadores, y eso nos corresponde a cada uno de nosotros. Si todos nosotros que estamos aquí estamos interesados en el tema, es por eso que hemos venido, bien podemos sensibilizar a una persona. Si conseguimos cambiar a una persona, esa persona llevará el mensaje a otros. Entonces, ese es otro reto, y es un reto personal de cada uno de nosotros. Una vez que hemos desviado esos residuos orgánicos de los lugares de disposición final, bueno, tenemos que focalizar como país en algo que ya Sergio, Juanita lo están diciendo muy bien con la cooperación: infraestructuras de disposición final, ¿no? De aprovechamiento, de valorización, que es la gran brecha en nuestro país, pero que en realidad debo de reconocer, y afortunadamente el Ministerio del Ambiente viene trabajando muy duro de hace tiempo con la cooperación internacional, con JICA. El cambio en el país es tremendo. Yo les puedo decir, de hace algunos años se repetía: nuestro país tiene 8 rellenos sanitarios. Siguiente año, en el país existen 8 rellenos sanitarios. Siguiente año, la misma cantidad. Ahora vemos con mucha alegría que esa situación ha cambiado muchísimo, y es gracias al trabajo constante del Ministerio del Ambiente junto con las instituciones de cooperación internacional y junto con todos ustedes, en realidad, porque si estamos aquí es porque estamos interesados en el tema, y todos nosotros tenemos que hacer ese cambio. Entonces, el gran reto para el país, yo quisiera focalizar en esas 3 actividades que acabamos de decir. Primero, la reducción, luego el desvío de esos residuos de los lugares de disposición final, evitar que lleguen, luego las infraestructuras, sin olvidar que para todo esto lo crucial es la participación de la comunidad, la conciencia ambiental de nosotros como generadores. Hagamos el cambio. Gracias. Lo mismo para JICA. ¿Cuál es el reto y cómo puede contribuirse a esta meta? Sí, bien. Desde la mirada de JICA, hemos visto con preocupación que en la implementación propia de este programa de inversión de gestión integral de residuos sólidos ha sido bastante difícil llegar a cristalizar este sueño, ¿no?, de entregar a las municipalidades estas infraestructuras de valorización y disposición final a través de los rellenos sanitarios del método Fukuoka.
Pero ahora que ya hemos entregado 15 infraestructuras a las municipalidades beneficiarias, JICA ve con mucha preocupación la operación y mantenimiento de estas infraestructuras. Entonces, en ese sentido, JICA este año ha suscrito un convenio de cooperación con el Ministerio del Ambiente, con el Viceministerio de Gestión Ambiental, y se espera el apoyo de expertos japoneses para implementar un programa de fortalecimiento de capacidades justamente en operación de infraestructuras de valorización y disposición final de residuos sólidos. Entonces, esperamos pronto empezar, ¿no?, con este nuevo proyecto de cooperación, y vamos a hacer un trabajo muy rico con los profesionales del mismo Ministerio del Ambiente y de las municipalidades beneficiarias de este programa. Bien, también este programa de fortalecimiento de capacidades tiene como objetivo, uno de los objetivos principales, mejorar y optimizar esos procesos de valorización de residuos sólidos. Pero para ello es importante establecer ciertas alianzas, ¿no?, estrategias con el sector privado, justamente para incentivar, ¿no?, la valorización, incrementar esos porcentajes que, como bien lo dijo el representante del Ministerio del Ambiente, a nivel de generación nacional no llegamos pero ni al 3% de valorización de residuos sólidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, aprovechando este evento, ¿no?, que hoy nos reúne aquí a todos, sería muy importante poder ver, ¿no?, de qué manera todos podemos contribuir a este gran objetivo, ¿no?, que es el reciclaje, la valorización de los residuos sólidos municipales, en este caso. Bien, otro reto, digamos, que tenemos nosotros es cómo lograr una eficiente sensibilización a la población, ¿no?, como lo decía la ingeniera Gladys Monge. Y en el caso de la experiencia de Japón, tengo para compartir una importante experiencia en una ciudad de Kamikatsu, así se llama la ciudad en Japón, donde esta comunidad ha establecido 34 categorías de clasificación de basura y están trabajando en un programa denominado Basura Cero, donde se puede aprovechar o se recicla el 80% de los residuos que genera, y solo el 20% va a una planta de incineración, ¿no?, como tratamiento de residuos sólidos para luego a una disposición final segura. Hablando de tecnologías, ¿no?, también me gustaría compartir que en Japón la disposición final de residuos sólidos en los rellenos sanitarios tiene una etapa previa, que son las plantas de incineración, ¿no? Y estas plantas de incineración como tratamiento de los residuos sólidos tienen una buena opción tecnológica vista desde el punto de vista del cambio climático, porque la generación de metano es cero, ¿no? Entonces, pensando en esta experiencia del programa JICA BID, ¿no?, y los problemas que hemos tenido a nivel de ubicación de infraestructuras o ubicación de esos espacios para poder construir estas infraestructuras, en el camino hemos tenido grandes dificultades de tema social, ¿no?, por oposición de la población. Entonces, quizás sea el momento para poder analizar, ¿no?, nuevas opciones tecnológicas como las que ya viene trabajando por muchos años Japón, ¿no?, con esta experiencia de plantas de incineración. Luego, desde el punto de vista normativo, también deseo compartirles que Japón tiene ya grandes avances en cuanto a este tema de reciclaje, porque ellos tienen ya leyes promulgadas, ¿no?, que ya están en aplicación para diferentes tipos de reciclaje, ¿no?,
a nivel de residuos sólidos de la construcción, residuos sólidos, residuos de comida, artefactos, ¿no? Bienes menores. Entonces, ellos han logrado normar, ¿no? El tema del reciclaje para diversos tipos de residuos que generamos todos, ¿no? Toda la población. Y esto pues orientado a la economía circular, ¿no? que tanto ahora tenemos que trabajar, ¿no? Todos juntos. Y también Japón tiene ya un programa de reducción de GI al 2050, ¿no? Y con el objetivo de ¿qué? De lograr como meta un valor cero de gases de efecto invernadero en el sector ciclo de materiales y gestión de residuos sólidos. Entonces, es una meta bastante ambiciosa, ¿no? Que están diseñando todos los mecanismos para poder mejorar, ¿no? Todo este aspecto vinculado al cambio climático. Entonces, bueno, hoy quiero aprovechar para agradecer por este importante evento y esperamos que este año, al finalizar el año, podamos tener ya la visita y el trabajo de los expertos japoneses aquí en el Perú, trabajando de la mano con el Ministerio del Ambiente y los gobiernos municipales para poder conocer toda esa experiencia que tiene Japón en manejo de residuos sólidos y podamos buscar, ¿no? esas mejoras que queremos para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en síntesis, mejora en la regulación, implementación adecuada de la misma, preocupación por parte de la creación de conciencia ciudadana para que se puedan cumplir estos grandes retos que se tiene, pero también una perspectiva positiva porque la presencia de la cooperación internacional está ahí y hay interés de seguir apoyando al país. Una política de minimización es un gran reto que tenemos como país. ¿Qué está haciendo el Ministerio del Ambiente para facilitar esas barreras de entradas a formalizar en los servicios que se pudieran dar y dejar de la informalidad de lado? ¿Qué tal? Sí, muchas gracias por la pregunta. Solo le pediría si podría precisar a qué barreras de entrada se refieren. Entiendo que es para ingresar a ser una empresa operadora de residuos sólidos formal. Si es en ese sentido, bueno, del Ministerio del Ambiente nosotros tenemos alrededor de más o menos el 70% de los procedimientos administrativos del MINAM que se manejan son justamente para evaluar este tipo de solicitudes, ¿no? Para las empresas operadoras de residuos sólidos. Hay todo un procedimiento, hay guías, hay lineamientos para que las empresas puedan inscribirse. Tenemos una dirección específica que ve este tema, a la cual no pertenezco, pues probablemente no sea la persona más adecuada para darle una respuesta detallada, pero sí hay un esfuerzo que se viene dando desde el Ministerio del Ambiente para facilitar y dar respuesta a todas estas solicitudes y trámites que recibimos para conformarse una empresa operadora de residuos sólidos formal, ¿no? Buenos días, Augusto Rodríguez. He sido gerente de comunicaciones de la Asociación de Municipalidades del Perú. He recorrido este país y conozco la realidad y la problemática de los residuos sólidos y su tratamiento en diferentes regiones de este país. Disculpen, me llegó un poquito tarde, pero escuché la última parte que expuso la señorita y decía que han tenido alguna serie de problemas con algunos gobiernos locales para poder instalar las plantas de tratamiento de residuos sólidos y quisiera saber cuáles son los problemas más comunes que han tenido en este proceso de conversación con los gobiernos locales para poder instalar estas plantas, ya que yo he recorrido el país y es una voz que en todo momento se hace sentir por la necesidad
de instalar estas plantas de residuos sólidos y poder hacer una economía circular, porque en todo el Perú esto no se está dando de la mejor manera, no se está tratando los residuos sólidos como deberían ser. Puso un ejemplo de Japón, que ya hay bastante, pero nos llevan años luz en este sistema. Yo quisiera saber cuál es el problema básico, porque ya se está creando una asociación de municipalidades ecológicas y medioambientales, de repente para trabajar de la mano con ustedes y poder llevar a buen puerto en este tema que realmente es un pesar para la sociedad. Bueno, le agradezco su pregunta y le voy a responder. En este proceso de implementación de los proyectos de gestión integral de residuos sólidos a cargo del Ministerio del Ambiente, hemos visto con bastante preocupación el tema de la ubicación de los terrenos para la construcción de estas infraestructuras de valorización y disposición final de residuos sólidos. ¿Por qué? Por el tema de los saneamientos, no solo físico-legal de los terrenos, ¿no?, que es el tema legal que ha tomado muchísimo tiempo y ha retrasado enormemente la implementación de las obras. Pero otro tema importante ha sido la oposición de las poblaciones, ¿no?, ubicadas, aledañas a estos espacios, digamos, identificados, definidos por las municipalidades. ¿Y por qué se opone la población? Porque la población tiene mucho temor, ¿no?, que estos rellenos sanitarios les puedan ocasionar problemas de contaminación. ¿Por qué? Por una mala operación, ¿no? Tenemos experiencias, bueno, el MINAN ha tenido experiencias exitosas, por ejemplo en Andahuaylas, donde el relleno sanitario colinda con terrenos agrícolas y gracias a un buen manejo de la misma municipalidad, la población ha apoyado, ¿no?, este trabajo, ¿no?, que se viene ya desarrollando y tiene ya una cierta sostenibilidad en el tiempo. Entonces, no han habido conflictos sociales después de la ejecución y puesta en marcha de este relleno sanitario. Pero en otras ciudades, ¿no?, como el caso de Puno, sí hemos tenido fuerte oposición, ¿no?, social de las poblaciones porque tienen temor a que esos rellenos sanitarios no sean operados de manera adecuada. En ese sentido, ha sido la preocupación de YAICA, por eso este año se piensa iniciar un nuevo proyecto de cooperación, ¿no?, con el MINAN y gobiernos locales para justamente fortalecer capacidades, ¿no?, establecer un modelo de operación y mantenimiento en estas infraestructuras de disposición final, ¿no?, de los rellenos sanitarios construidos con la tecnología japonesa, pero además de ello generar, digamos, un modelo de operación en estas plantas de valorización, en las plantas de compostaje, que han sido un componente importante también en estos proyectos de gestión integral. La idea es cómo la municipalidad puede ya buscar nuevos mecanismos complementarios al proyecto o al programa para que se pueda mejorar aún más la valorización, ¿no? La valorización todavía está en escala baja, no, una escala pequeña, pero hay mucho potencial por desarrollar, ¿no?, a nivel de reciclaje de residuos inorgánicos. Y para ello, a través de las asociaciones de recicladores, ¿no?, que trabajan con cada municipalidad, se podría generar justamente esas alianzas con el sector privado, con las empresas interesadas en acopiar grandes volúmenes de este material reciclable, aprovechable. Entonces, en ese sentido, el proyecto de la fase 2 de recuperación de áreas degradadas
de manera complementaria a lo que ya se trabajó en este primer proyecto, pretende potenciar esa cadena de reciclaje trabajando con las asociaciones de recicladores formalizadas y poder establecer estas rutas de reciclaje incorporando al sector privado, ¿no? Entonces, esa es una, digamos, iniciativa del mismo ministerio para poder complementar la intervención que inicialmente se trabajó a nivel del programa fase 1, ¿no? Donde recién por el año 2010, cuando se empieza a formular estos proyectos de gestión integral, en los programas de segregación en fuente y recojo selectivo recién estaban naciendo, ¿no? Con este programa de mejora a la gestión municipal, el programa de incentivos que empezó a trabajar el Ministerio del Ambiente junto con el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, pero haciendo, digamos, un análisis de los 10, 15 años atrás, vemos que los porcentajes de valorización siguen siendo muy bajos, ¿no? Entonces, creo que este espacio de hoy nos permite justamente pensar en esas alianzas, convenios que se puedan generar con las municipalidades de Costa, Sierra y Selva, ¿no? Y de la mano con el trabajo que ya vienen desarrollando las asociaciones de recicladores que cada vez se formalizan más, ¿no? Gracias. Ese ha sido el primer panel. Muchísimas gracias por su atención y ahora sí damos inicio a las diversas charlas del evento. Muchas gracias.